a nuestro ponente, Mark Daniel Ungar, nos pueda acompañar al frente para que nos pueda acompañar con su ponencia, por lo que les solicito a todos ustedes, le brindamos un fuerte aplauso. Voy a hacer la presentación formal de nuestro expositor en este panel de la tarde, amenazas de la delincuencia organizada transnacional a la gobernabilidad democrática. Mark Daniel Ungar es profesor de Ciencia Política en la Universidad de Brooklyn, del Centro de Graduados y del Programa Doctoral de Justicia Penal de CUNY. Ha escrito y editado 4 libros: Elusive Reform, Democracy and the Rule of Law in Latin America, Policing Democracy, Overcoming Obstacles to Citizen Security in Latin America, Violence and Political Globalization's Paradox, Policing Democracy, entre otros. Tiene cerca de 30 artículos y capítulos de libros sobre reforma judicial, seguridad ciudadana y policía. Es asesor de las Naciones Unidas, el Banco Interamericano de Desarrollo y los gobiernos de Argentina, Bolivia, Honduras y México. En 2011 fue electo para el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, el órgano de investigación del sistema jurídico interamericano. Ha recibido subsidios y becas de la Fundación Ford, la Fundación Tinker y el Woodrow Wilson International Center for Scholars of Washington, D.C. Sus campos de investigación: Latinoamérica y la reforma judicial, violencia, derechos humanos y crimen internacional. Es un honor para el proyecto Democracia Durango 2019 tener a tan destacado expositor. Mark, bienvenido y muchas gracias. Muy buenas tardes a ustedes. Es un gran honor para mí estar en este congreso y quiero dar gracias a Proyecto Democracia, sobre todo a Marcela Jiménez, al Gobierno del Estado de Durango y a todos ustedes para participar en este congreso y para esta oportunidad de discutir y enfrentar los desafíos a la democracia actual en América Latina. Mi ponencia es sobre crimen organizado, porque uno de los desafíos más persistentes y complejos es el crimen organizado. No solo los grupos transnacionales, sino el hecho que la mayor criminalidad en la región es organizado. Es la amenaza más peligrosa y profunda para la democracia porque proviene de dentro del Estado moderno. Desde la Europa medieval, el crimen organizado ha sido una fundación del Estado moderno, que fue establecido por empresarios que aplican la coerción y la extracción para controlar y proteger la ciudadanía, aunque ellos mismos son la fuente principal de la violencia. Entonces, los estados que han herido las democracias modernas, como los Estados Unidos, sobre todo ahora bajo la mafia Trump, no tiene una historia distinta de crimen organizado, sino una paralela. El crimen organizado es una enfermedad de la democracia porque ya está en su ADN. Solo con este reconocimiento podemos entender y enfrentar las prácticas y poderes de crimen en la democracia actual. Es más urgente con la responsabilidad central de la democracia, la seguridad ciudadana bajo un Estado de Derecho. Pero el sistema de seguridad, el universo de seguridad, no es solamente de entidades estatales como la policía y Fuerzas Armadas, sino otras entidades privadas como milicias, comunales como vigilantes y criminales como narcotraficantes, que juntos constituyen lo que llamaría una arena armada, que refleja la realidad que todas las entidades están involucradas en crimen organizado y actividades legales también. Algunos de los muchos ejemplos de esta colaboración son colusión entre policías y pandillas, introducción de carteles en el Poder Judicial y el hecho que los cárceles estatales son calderos de criminalidad.
Como parte de la misma arena, todas las entidades son formadas por las mismas condiciones. Y son estas condiciones al mismo tiempo debilitan el Estado y fortalecen entidades no estatales. Por ejemplo, en el primero, la estructura, anterior, por favor, gracias. La estructura. Cada entidad está fragmentada, con una multitud de intereses y metas, que genera confusión en las estados, pero flexibilidad en las agencias no estatales. Información. La información que necesita para funcionar es más confiable y comprensiva para las unidades no estatales que por las agencias del Estado. La ley. La rigidez de la ley y la debilidad de la justicia criminal en América Latina son grandes ventajas para el crimen organizado. Geografía. El crimen organizado tiene una presencia estratégica, mientras el Estado falta una presencia y legitimidad a través de su territorio. Y por fin el mercado. Todas las entidades tienen intereses económicos, muchas veces los mismos, pero para el Estado deben combatir con políticas, leyes y directivas. Entonces el crimen en América Latina es organizado, poderoso y peligroso, porque estas condiciones afectan a todos los actores en esa arena. Por eso, a pesar de los avances en los últimos 30 años, económicos y políticas, la democracia en América Latina todavía no está proporcionando su responsabilidad central, la seguridad ciudadana. Tiene una tasa de homicidio 3 veces más que el promedio legal y 5 de los 10 países más letales del mundo. 5. Las políticas para combatir esta criminalidad son cada vez mejor. Nuevas estructuras policiales, reformas de código penal, programas vecinales, nuevos poderes policiales, pero siguen limitados sin enfrentar no solo los actores o delitos específicos, sino su panorama global, la arena armada. En mi presentación voy a hablar un poco más sobre el Estado y el sector no estatal, con 2 ejemplos breves en asuntos en que estoy trabajando: el tráfico de armas en América Central y el crimen ambiental en la cuenca amazónica en América del Sur. Y por fin, algunas recomendaciones para enfrentar los problemas de crimen organizado. El siguiente, por favor. Gracias. En el Estado, las relaciones entre las entidades estatales con un rol de seguridad, agencias en el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, muchas veces son ineficientes y muchas veces contradictorios. Por ejemplo, en la estructura, debe ser estable, pero sufre de demasiados cambios. Una nueva política de seguridad necesita tiempo, pero hay poco en medio de la rotación de oficiales, después y también entre elecciones, sobre todo de ministros y jefes policiales. El promedio mandato de un comisario policial es apenas 2 años, en México, por ejemplo. Algunos países tienen un ministro de seguridad casi cada año. En la administración, con más dinero a la burocracia central que para oficiales en la calle, la policía no puede entender las raíces de la inseguridad cotidiana. Y por la proliferación, cuando una política no produce resultados, hay una tendencia de formar nuevas agencias, pero sin estudio suficiente de la ineficacia de las agencias a que los sustituyen o de sus relaciones con otras agencias. En esta gráfica, en Honduras, que tiene la tasa de homicidios, una de las tasas de homicidios más altas del mundo, ha sido una progresión de agencias policiales, cada uno un poder autónomo y armada con mucha colusión con el crimen organizado. Algunos países tienen hasta 15 agencias enfocando en el mismo problema como pandillas, haciendo imposible la coordinación entre ellos o con otros servicios. Por ejemplo, drogas. No es solo una cuestión de tráfico, sino también adicción y distribución, y en zonas distintas como barrios y centros de transporte, que involucra muchas agencias diferentes. Entonces, el Estado necesita coordinación entre todas las entidades estatales para enfrentar un problema como las drogas. Geografía. La descentralización ha sido una de las transformaciones más comprensivas y necesarias en América Latina, porque hace el gobierno más receptivo a problemas locales. Pero en seguridad falta preparación, recursos y coordinación adecuadas.
En una era metropolitana que necesita una política única, puede ser una docena de gobiernos y políticas diferentes. Por ejemplo, en Venezuela hubo un aumento de 21 a 126 agencias policiales después de la ley de descentralización, que deteriorando la coordinación y contribuyendo a un aumento de 200% de delitos en los 90. En México refleja este desafío con el mando único. Información y evaluación. La evaluación continua es central a políticas de seguridad y operaciones policiales, donde se ve el control dominante del Ejecutivo en América Latina como ventaja. Es decir, la gente promueve presidentes fuertes como Bolsonaro en Brasil porque ellos pueden tomar control de la inseguridad y implementar políticas fuertes. Pero por otro lado, limita el debate, transparencia y evaluación que deberían hacer comités legislativos y jueces para que las políticas no violen los derechos de los ciudadanos en nombre de su seguridad. Y dentro del Ejecutivo, relaciones jerárquicas entre agencias de seguridad, sobre todo las líneas de comunicación entre comisarios en los barrios y los jefes en la capital, reduce la colaboración necesaria para corregir problemas. Esa comunicación es el base del COMSTAT, que fue una fundación de la reforma policial en Nueva York y en muchas de las Américas. En estadísticas, muchas bases de datos nacionales falta información completa, sobre todo de la fuente más importante, los ciudadanos. Es muy bajo el porcentaje de denuncia que oscila entre 10 y 35% en América Latina. Una razón es porque solo en 3 países más de la mitad de la población tiene incluso algo de confianza en su policía. Ayer Dr. Aguilar habló sobre la falta de confianza en las instituciones estatales. Es un buen ejemplo y un ejemplo fuerte de esta falta de confianza. Falta también datos locales. Por ejemplo, el base del nuevo modelo policial mexicano era el Sistema Único de Información Criminal. Pero hasta 30% de municipalidades no mandarán información suficiente. Y en cada país falta análisis cuantitativa, sin que no puede detectar patrones importantes o conexiones entre grupos criminales. Por ejemplo, si un estado reporta un aumento de 80% en secuestros un año y una disminución de 80% el siguiente, algo que pasó en México, hay que investigar la confiabilidad de dichas estadísticas o las fuentes de un cambio tan drástico. Y por fin, la ley penal falta apoyo para cada etapa de investigación, desde protección de escenarios de crimen hasta laboratorios y formación de expedientes. Por ejemplo, en Guatemala, la Fiscalía no tiene presencia en 40% del país. En Honduras, estuve en la Comisión de Seguridad Ciudadana y uno de nuestros focos fue investigación sobre los eslabones más débiles de la investigación criminal. Y esta gráfica muestra en la ciudad de Comayagua, una ciudad típica en Honduras, de 400 homicidios en un periodo de 2 años, entre 2010 y 2012, solo 30% llevó a una investigación criminal. Imagínate la frustración de las familias de las víctimas que no tenían una investigación criminal de sus muertos. En América Latina en general, menos de 10% de homicidios lleva a un juicio. Es peor contra el crimen organizado, en que las investigaciones enfrentan obstáculos más fuertes y información más compleja. La siguiente, por favor. Gracias. Las agencias no estatales, el crecimiento y cambio en el sector no estatal han rompido las concepciones establecidas de crimen organizado desde el tráfico de opio hace 200 años. Por ejemplo, en la estructura, en las perspectivas tradicionales, el crimen organizado es jerárquico, disciplinado y competitivo. Pero cada vez más es diversa, una expansión del número y tipos de entidades involucrados en crimen, pandillas vecinales, milicias rurales, como por ejemplo en áreas como Petén en Guatemala, Pará en Brasil, guardias de negocios, trabajadores sociales como en Caracas y otras ciudades, grupos de limpieza social, comités de autodefensa comunal como en México y carteles internacionales.
y sobre todo empresas de seguridad privada. Actualmente América Latina tiene al menos 3.8 millones de guardias privadas de seguridad, pero solo 2.5 millones oficiales policiales. Y seguramente son más, porque la mayoría de empresas privadas no están registradas. En México, según el Consejo Nacional de Seguridad Privada, más de 80% de firmas privadas trabajan fuera de regulaciones locales, estatales y federales. Es otro problema de la descentralización. Y están aumentando porque cada vez más no son grupos bien definidos, sino alianzas fluidas, miembros con identidades múltiples y una fuerza laboral de contratistas en ocasiones dispersa, dándoles más flexibilidad estructural y menos exposición física. De hecho, incluso la mayoría actual de los participantes en las mafias étnicos en Nueva York, como de Rusia y Albania, no son miembros de esa nacionalidad. En geografía, central al poder del crimen organizado es su presencia en movimiento estratégico y flexibilidad, dándoles un rango amplio de líneas de suministro y actividades desde corto, por ejemplo, extorsión en un barrio por las maras o pandillas, hasta muy largo, por ejemplo, el mercado global de madera. Y todos son arraigados en la vida socioeconómica. La mayoría son redes no solo de criminalidad, sino con la ausencia y debilidad del Estado, de seguridad y servicios sociales en muchas áreas, desde ejemplos como Al Capone en Chicago hasta vigilantes en ciudades de Bolivia actualmente. En la ley, intromisión en las entidades estatales afecta la forma y la práctica de las regulaciones, leyes y políticas a cada nivel, nacional a local. Y por fin, en el mercado, es menos cada grupo con su propio bien y cada vez más cooperación entre todos en todos los bienes, estupefacientes, productos farmacéuticos, propiedad como ganadería y centros turísticos, dinero como juegos ilegales, armas de fuego, malware, trata de personas, recursos naturales como minería y falta protegida. Juntos, estas condiciones fortalecen la Arena Armada, donde hay colaboración cada vez más fuerte en recursos, espacios físicos y comunicaciones, transporte, operaciones electrónicos e inversiones de sus ganancias en la economía legal. Algunos de muchos ejemplos son pistas de aterrizaje en áreas forestales despejadas por leñadores y utilizadas actualmente por narcotraficantes. Es muy común en el norte de Honduras y en América Central. Rebeldes políticas en Asia colaborando con narcotraficantes. En los Andes, vínculos entre grupos de minería ilegal y partidos políticos. Redes familiares. Por ejemplo, en esta gráfica es una red famosa de lo que se llama los cachiros, una red de negocios en 5 sectores de la economía nacional por esta familia. Y sobre todo migración humana y de drogas en América Central, donde hay mucha colaboración entre coyotes, narcotraficantes y las maras. Y los impactos en la democracia son fuertes, por supuesto. Enfoco en solo una entidad o política muchas veces pierde la perspectiva más amplia, como mina no solo las políticas de una democracia, sino los elementos fundamentales de la democracia su mismo. La rendición de cuentas horizontales y verticales, por ejemplo, la corrupción política. Por ejemplo, algunos partidos, por ejemplo, el del expresidente Pérez Molina en Guatemala, fue más como sindicatos de crimen organizado que partidos políticos. Deterioración del poder judicial sin que una democracia no funcione. La estructura administrativa de regulaciones, que es el trabajo cotidiano de una democracia. Y sobre todo la impunidad. La realidad y la creencia popular que muchos sectores de la población son exentos de la ley, de criminales comunes hasta élites políticos. Y cada vez que no se puede reformar sus instituciones o mejorar la seguridad ciudadana, es señales y son etapas en favor del crimen organizado y la arena armada. La siguiente, por favor. Gracias.
El primer ejemplo es las armas de fuego en América Central, que está derribando la democracia en esa región. Las armas de fuego en esa región son responsables por 85% de los homicidios, que es doble el promedio global. La red regional de tráfico de armas obtiene su fuerza y persistencia de las relaciones entre sus sectores, estatal, no estatal, local, internacional, con daño inmenso a la democracia. Primero, en la estructura, la región de Triángulo Norte, Guatemala, El Salvador y Honduras tiene más de 3 millones de armas de fuego porque sus estados tienen poco control de sus importaciones, compras de paja, comercio hormiga, contratos estatales que ocultan enlaces ilegales o control por ministros o jefes militares de las empresas de armas de fuego. Y mucha confusión y cambio constante en las aduanas. Por ejemplo, en las puertas principales de Honduras hay 4 agencias responsables por las aduanas. Y entre esa confusión vienen muchas armas en importaciones legales como carros y microondas. Información. Los sistemas nacionales de comunicaciones y bases de datos son cerrados, inaccesibles y parciales. Ni siquiera hay datos públicos sobre qué agencias, policía y fuerzas armadas, tienen arsenales de armas de fuego o la cantidad de armas que tienen. El Salvador tiene una unidad contra el tráfico de armas del Ministerio Público, pero tiene solo 4 oficiales. En toda la región, falta de confianza y cooperación entre las Fuerzas Armadas y la Fiscalía. Incluso la obstrucción por oficiales militares de las investigaciones de ventas de armas. En este gráfico se puede ver las rutas de tráfico de Estados Unidos hasta México. En nuestro gráfico, el número de armas vendido de Estados Unidos a México y los países de Triángulo Norte en los últimos 20 años. Aunque en las pruebas balísticas es una etapa esencial en la investigación criminal, pero en Guatemala, por ejemplo, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses tiene solo 18 especialistas que reciben más de 100 armas cada mes con una traza de 4,000 armas. Es decir, armas que han cometido homicidios, asaltos, delitos graves, sin pruebas, no hay ninguna investigación sobre el origen o el tipo de armas que son. En Honduras, el Centro de Ciencias Forenses tiene solo 9 especialistas, por una tasa de homicidios en que hay como 14 homicidios cada día. Geografía. En fronteras, según oficiales militares, hay más de 100 pasos ciegos en las fronteras de Guatemala y 50 en las de El Salvador. En la frontera de Honduras, grupos de crimen organizado han comprado territorio en ambos lados de la frontera, entonces evitándolo para ellos cualquier tipo de control estatal, libre movimiento entre los 2 países. En Guatemala, personas que está trabajando con el Ministerio de Agricultura, trabaja con crimen organizado para cortar árboles prohibidos que transporten a los Estados Unidos a través de México y vuelven con armas de fuego a Guatemala. Entonces, un buen ejemplo de la colaboración entre el Estado y el crimen organizado en bienes diferentes, flora protegida y armas de fuego en este caso. En el mercado, la venta de armas, cada año se estima que agencias estatales, como las Fuerzas Armadas, venden muchas veces a través de la seguridad privada al menos 25,000 armas, hasta lanzamisiles y granadas a grupos criminales como la Mara Salvatrucha y el Cartel Sinaloa. Otro ejemplo de la colusión entre el Estado y el crimen organizado. Y la ley, en las reformas legales, hay una falta de reforma. Por ejemplo, en Guatemala hay un comité del Ministerio de Defensa que está desarrollando un proyecto de ley para reformar y fortalecer la registración y importación de armas de fuego, pero hay falta de coherencia y colaboración con el gobierno y con el Congreso. En El Salvador, la última reforma principal de armas de fuego
fue hace 13 años. Son señales, todo ese fracaso de reformar la ley sobre armas de fuego, que pueden, señales al crimen organizado que pueden seguir invirtiendo en este mercado de armas ilegales sin problema, sin obstáculos. Y el tráfico de armas nos muestra que se puede remover un actor o cortar un lazo, pero no debilita la gran arena armada. Es una arena armada con armas de todos los calibres. El siguiente, por favor. El segundo caso es el crimen ambiental. Ayer el doctor Cordera habló sobre el derecho ambiental y una de las amenazas al derecho ambiental es el crimen organizado ambiental en América del Sur, que gana aproximadamente 258 mil millones de dólares. Es uno de los mercados más lucrativos en el mundo, gracias a las relaciones entre entidades estatales y criminales en la arena armada. Se puede, por ejemplo, aquí en el mercado legal e ilegal de extracción, hay una gran colaboración del Estado con entidades privadas y criminales para extraer recursos naturales. La cuenca amazónica, que puede ver, es 40% del territorio de América del Sur, es 3 veces más que México, de todo México, y 80% de la cuenca amazónica es bajo una concesión para una actividad extractiva u otra actividad económica. Son los pulmones del mundo y está bajo una amenaza muy fuerte de deterioración, de desforestación y de extracción, como se puede ver en este mapa de amenazas y presiones a la selva. Es porque en la estructura del Estado hay una falta de coherencia y control debido a conflictos entre agencias ambientales, sobre todo el Ministerio de Ambiente y ministerios como de Energía, y poca estabilidad. Por ejemplo, como saben ahora en Brasil, está uniendo a los ministerios de Ambiente y Agricultura, que en realidad es un desmantelamiento del Ministerio de Ambiental en Brasil, que tiene 60% del territorio de la cuenca amazónica. Y descentralización aumentó confusión porque muchos oficiales locales son dueños de las empresas con grandes impactos ecológicos, como de palma africana, apagando el canal principal para quejas de la comunidad sobre crímenes como polución o expulsión de campesinos. Es una práctica común cuando se empieza una cultivación de palma africana para expulsar a los campesinos o poblaciones indígenas que están viviendo en esa área. Como con el tráfico de armas, agencias no estatales son cómplices o negligentes. Por ejemplo, hay muchos derrames de petróleo en Perú sin investigación porque son cometidos por empresas nacionales. Y en permisos hay también mucha corrupción, muchos problemas. En cada país, como en México, en Norteamérica, en Estados Unidos, es necesario mandatarios estudios de impactos para cada proyecto ambiental. Pero con demoras de 3 o 4 años en la mayoría de los países de la cuenca amazónica hay fraude y falsificación extensiva. En Perú hay poco control de uso de cianuro y de los 30,000 kilos de mercurio introducidos en los cuerpos de agua a través del país cada año en la extracción de oro, principalmente por 400,000 mineros artesanales, son grupos informales. Geografía. Una causa principal de la destrucción de la selva es la construcción de carreteras estatales, sobre todo de Brasil, a través de tierras indígenas, áreas protegidas en Bolivia y Perú. De hecho, casi 85% de desforestación ocurren a 50 kilómetros de esas carreteras, haciendo sobre todo por caminos secundarios, como una espina de pez en estas áreas. Con la aprobación
tácito y informal de oficiales locales. En la ley hay mucha confusión porque las leyes ambientales se extienden a través de al menos 12 áreas legales, como agricultura, agua, minería. En Perú, a pesar que tiene más de 30,000 leyes ambientales, hay muchas lagunas grandes, como falta de regulaciones sobre las turburas que absorben un tercero de carbono global. Y capacidad investigativa, alguna falta de laboratorios, fiscales, tribunales, jueces ambientales. En Bolivia se estableció en la última constitución un tribunal agroambiental, pero todavía no existe la mitad ambiental. En Perú, en la área más grande de Amazónica, Loreto, hay solo un juez y un fiscal por un territorio más grande que México. Y mucha impunidad. Como con drogas, la gran mayoría de personas detenidas son de rangos inferiores de redes grandes. Entonces, casi nunca hay encarcelación por delitos ambientales. Y para líderes de estas redes, más barato pagar a la policía o una multa. Y mucha corrupción. En Brasil, antes del Lava Jato, una de las redes más grandes de corrupción era una red ambiental que involucra deforestación de casi 500 kilómetros cuadrados, una área más grande que España, con 500,000 millones de daño en la área. En este mapa de Brasil, en esta zona, el estado fue en el estado de Mato Grosso, donde se puede ver que tiene una tasa de deforestación más alta en Brasil. Se terminó solamente con una operación, se llamó Operación Chuapuri, con una detención de 90 oficiales altos, desde la oficina del gobernador, el Congreso, empresas nacionales, empresas internacionales, organizaciones no gubernamentales, etc. Entonces, otro ejemplo de la colaboración entre empresas, entidades criminales y el Estado. Y por fin un ejemplo es en Colombia, donde estoy trabajando actualmente con el Ministro de Ambiente para fortalecer la policía ambiental. Ha sido un aumento en los últimos años sin precedentes de crimen organizado. Cocaína a niveles más altos en la época actual. Es alarmante porque después de la desmovilización de FARC, a pesar de que hay disidentes, la producción de cocaína siguen aumentando. Deforestación aumentó 333% en cada de los últimos 2 años y las ganancias anuales de la minería llegan a alcanzar 2.3 mil millones, 3 veces más que cocaína. Entonces, ¿qué puede ver en este mapa? Esta es la zona. Es la zona amazónica de Colombia, es la área de deforestación, área de cultivación de cocaína, y son permisos para minería, una caos administrativa, una superimposición de tierras indígenas, áreas cultivadas de agricultura y áreas reservas naturales. Es decir, una falta de coordinación en el proceso de dar permisos para minería. En este caos vienen muchos grupos de minería ilegal. Por fin, lo siguiente, por favor. Gracias. Dada la complejidad de esta reina Mara, ¿cómo debería responder? Muchas políticas efectivas que mencioné, por ejemplo, nuevas estructuras policiales, reformas de código penal, son mejores contra estructuras fijas en vez de la realidad fluida. Entonces, tiene que adquirir las mismas características que el crimen organizado: flexibilidad, evaluación y comunicación continua. Por ejemplo, en la reestructuración,
Hay que identificar las debilidades en las relaciones entre entidades estatales. Si reforma y si reemplaza una unidad, si no entiende sus relaciones con las otras entidades en la arena armada, va a repetir las mismas prácticas de colusión con crimen organizado, corrupción, etc. Como se puede ver en nuevas agencias policiales en los Andes y América Central, y es un riesgo actual con la nueva Guardia Nacional de México. Y estas nuevas agencias, siguiente por favor. Gracias. Debe incluir oficinas de asuntos internos para garantizar la plena rendición de cuentas, no solo para investigar a los oficiales policiales por abusos, sino para ayudar a esos oficiales en su trabajo cotidiano con los ciudadanos. En la descentralización, debería incluir mejor capacitación local, coordinación entre municipios en una área metropolitana, mecanismos para comunicar información local hacia la política nacional y colaboración entre agencias. Es una política que funciona aún en áreas con tasas de criminalidad muy altas, como en Choloma, en Honduras, Maracaibo, en Venezuela, y la ciudad de Chihuahua, en Chihuahua, en México. Y tecnología aplicada. Hay una importante integración de tecnología, como el sistema electrónico de permisos en Brasil para minería con verificación satélite. Es un avance muy importante en la contra delitos de crimen ambiental y contra el tráfico de armas. Sistemas como IBES, que está usando en México y en algunos otros países. Segundo, investigación e inteligencia. Hay que enfrentar las debilidades de investigación criminal a través de capacitación conjunta para policía, fiscales y jueces, sobre todo para formular expedientes. Es decir, hay que tener más cooperación, capacitación entre todos los actores en la investigación criminal para formar los expedientes policiales en cualquier crimen, como homicidio. Y más capacitación en las academias, donde se dedica, por ejemplo, solamente 30 horas al ciclo de inteligencia, cuando en realidad necesita 3 veces más tiempo. Es decir, desde el principio, los cadetes en las academias policiales deben entender cómo funciona la inteligencia y que la fuente principal de la inteligencia viene de los ciudadanos. Y unidades especiales de investigaciones. Por ejemplo, hay fotos de algunas agencias en Honduras. Es un país que tenía la tasa más alta de homicidios en el mundo, controlado principalmente por crimen organizado, grupos como las maras, seguridad privada y redes como los cachiros y sobre todo carteles transnacionales de narcotráfico. Para enfrentarlos hubo un rango completo de políticas como mano dura, nuevo código criminal y 5 reestructuraciones policiales en los últimos 10 años. Pero finalmente hecho progreso cuando enfrentó las redes de criminalidades a través de unidades nuevas. Esa es la dirección DPI, de Dirección Policial de Investigación, y ATIC, la Agencia Técnica de Investigación Criminal, que usaban y está usando nuevas estrategias y tecnología, como aquí hay una foto de un laboratorio móvil en que se pueden ir directamente a una escena de crimen para adquirir pruebas, hablar con los testigos, etc., para investigar con más eficaz los homicidios y otros delitos graves. Y por fin, la policía comunitaria. Tiene formas y definiciones diversas, pero la fundación común de policía comunitaria es que ponen los ciudadanos a frente de su seguridad con iniciativas que ellos mismos desarrollan, como consejos, reuniones con la policía, centros para grupos vulnerables como jóvenes. Y capacitación continua. La policía comunitaria debe ser central en vez de complementario. Muchas veces en la educación de la policía no dan
a ellos ningún tipo de capacitación sobre policía comunitaria, sobre luego cuando tenía muchos años en la fuerza, con poco impacto en sus prácticas. Es mejor y tiene que empezar la policía comunitaria como el base de la educación policial, que está haciendo en Honduras en la nueva Academia Policial, la ETP, y también con un modelo nacional de seguridad comunal. Y prevención debe ser integral. La prevención no para responder a la criminalidad, sino para prevenirlo a través de grupos locales, como en América Central, el grupo que se llama Jóvenes contra la Violencia, y programas importantes como proyectos Municipios Libres de Armas. Y una evaluación panorámica. Aquí es un esquema que empezó en Chicago con la policía comunitaria, en que los actores que participan en la policía comunitaria pueden evaluar el programa. Por ejemplo, cuáles son las tensiones principales entre la policía y los ciudadanos. Las políticas que está desarrollando el Estado enfrentan las causas o solo los síntomas de la criminalidad. Es decir, una evaluación de los participantes, las personas que están involucradas en la policía comunitaria, para que se pueda mejorar y enfrentar problemas. Sin evaluación, sin este tipo de participación de los participantes, fracasan y ha fracasado a través de América Latina los programas de policía comunitaria. Y por fin, como conclusión, sin una visión amplia, políticas criminales enfrentan solo una parte de la criminalidad. Solo cuando enfrenta el tejido de inseguridad y las relaciones de la arena armada es cuando va a dar a la democracia y a sus ciudadanos la seguridad que necesitan. Muchísimas gracias. Pues una gran ponencia, sin duda un tema de gran estudio en el mundo, y vamos a darle la palabra a nuestro compañero becario Johnny para que podamos plantear algunas preguntas que nos han estado haciendo llegar. Cómo no, muchas gracias, Carlos. Hay una pregunta bastante interesante, sobre todo si tomamos en cuenta que muchos de los cuerpos policiales están infiltrados por el crimen y la gente lo ve, los ciudadanos lo ven más como parte de la solución, como parte del problema. La pregunta dice, ¿cómo regresar la confianza en las fuerzas policiales y los infiltrados de la delincuencia en estos mismos? Es una buena pregunta porque la falta de confianza de la población en la policía, la falta de confianza en la justicia criminal. En Honduras, por ejemplo, las familias de víctimas de homicidios muchas veces no denuncian a la policía porque la policía muchas veces son colaborando con las maras responsables por los homicidios. Entonces, ¿cómo se puede responder? Yo creo que es la policía comunitaria en que hay control de las comunidades para identificar las fuentes de inseguridad en sus áreas. Puede ser alcoholismo, venta de alcohol, por ejemplo, es un problema en algunas áreas, polución por fábricas locales. Es decir, si la gente puede identificar las causas de inseguridad, si la gente tiene poder, por ejemplo, para hacer centros comunitarios para mujeres, para jóvenes, y trabajar con policía local es importante. También otra cosa es que los comisarios locales necesitan más poder. Un problema es que hay muchas directivas, hay mucho control desde el centro hasta centros policiales locales. Y muchas veces los jefes locales no tienen poder, flexibilidad para dar a la policía en la calle tiempo o capacitación para trabajar con los ciudadanos. Entonces, sí hay más flexibilidad, más autonomía para los comisarios locales para dar a la policía tiempo para trabajar con los ciudadanos, para entender las raíces de la inseguridad. Poco a poco creo
que va a crecer la confianza de los ciudadanos. Cómo no. La siguiente pregunta es, ¿qué opina de las estrategias de reducir la violencia al dejar de combatir a los capos del narcotráfico o del crimen organizado? Yo creo que, bueno, un punto central es todo el crimen organizado. Las maras, las pandillas en las zonas locales están trabajando con los narcotraficantes, trabajando con coyotes, trabajando con grupos de crimen, de delitos ambientales. Entonces, si enfrenta directamente los carteles internacionales a través, por ejemplo, hay instrumentos internacionales que se pueden tener eficaz contra las redes internacionales. Por ejemplo, el Departamento de Tesoro de Estados Unidos tiene, se llama Kingpin Act, en que se puede congelar las cuentas bancarias de grupos bajo investigación por crimen organizado. Y también en Estados Unidos se ganó al principio se ganó la batalla contra el crimen organizado con la ley RICO, contra intromisión de grupos en esas áreas. Es decir, que bajo la ley RICO se puede investigar los líderes de grupos de crimen organizado aún no han cometido algún delito. Entonces se puede actuar contra líderes, no solamente contra los rangos menores, con estas leyes. Entonces yo creo que hay leyes que sí son eficaces, internacionales, que pueden adaptar, pero con más transparencia, con involucramiento de los jueces y los congresos para que no se abusan, porque es muy fácil de abusar las leyes para controlar sus enemigos de la policía. Entonces, pero con transparencia y rendición de cuentas, yo creo que sí puede usar estas leyes contra el crimen organizado a nivel nacional y internacional. La siguiente pregunta, ¿qué tan cierto es que los grupos reincorporados de las guerrillas en países como Guatemala, El Salvador, Nicaragua y ahora Colombia entren a ser parte de la delincuencia organizada o de las bandas criminales al servicio del narcotráfico y de la minería ilegal? Sí, bueno, es un problema. Bueno, todos saben la historia de América Central, en que las maras empezaron en Los Ángeles, en California, Estados Unidos, y cuando fueron expulsando a América Central por el gobierno de Estados Unidos, donde se comenzaron las maras actuales muy poderosos involucrados en el crimen organizado. Y el problema es la falta de servicios sociales, la falta de un tejido social, falta de oportunidades económicas. Y las maras en América Central son una estructura social, son entidades grandes en que los miembros son parte de una entidad fuerte. Entonces, es muy difícil cuando una vez son arraigados en la sociedad, muy difícil de desmantelarlos. Por ejemplo, ahora en Honduras, las maras pagan a jóvenes para ir a la academia policial y cuando egresan a la academia policial, están trabajando con la policía y también son mareros, están trabajando con las maras. Entonces es importante empezar a principio de evitar esa colusión. En Colombia, por ejemplo, en la zona de Amazonia, con los centros de rehabilitación, trabajando, por ejemplo, con las comunidades en esas zonas que hasta ahora no han tenido ninguna presencia del Estado porque fueron controladas por el FARC. Entonces es importante darles oportunidades económicas, alternativas a prácticas que dañan a la ecología y confianza del gobierno, que el gobierno entra no solamente como una fuerza militar como antes, sino con servicios sociales, con gobierno transparente,
con personas que tienen raíces en las comunidades. Por ejemplo, ahora en algunas áreas de la Amazonia, la policía no se permitan no pueden salir de los pueblos principales por la violencia. Es importante entonces que hay policía, fiscales, una justicia de poder judicial en esas áreas para evitar ese problema de involucramiento de la población con la crimen organizado. Una más y con esta concluimos. ¿Se puede combatir el microtráfico y el menudeo en los colegios? ¿Y cómo controlar el sistema policial cuando en algunos casos son ellos los que se vuelven cómplices de este microtráfico? Es un problema de reforma policial en que hay una falta de control de la policía, hay una falta de estabilidad profesional, hay una falta de transparencia estructural, en que la policía funciona sin ninguna supervisión, ninguna oportunidad para seguir con sus educaciones, rotaciones en que son fuera de sus familias. Es decir, la vida policial es una vida muy difícil, con poca estabilidad, mucho peligro, muchos riesgos. Y entonces, cada vez más, un policía en esas condiciones está afiliado cada vez más con las maras, con crimen organizado. Entonces, para mí, para evitar ese problema, es reformar la estructura policial para darle más servicios. Como dije, también oficinas de asuntos internos, salud mental, falta de rotación, menos favoritismo en la promoción, transparencia en la promoción, en que, por ejemplo, si quieren tomar clases de educación en tipos diferentes de criminalidad, se puede avanzar en su carrera. Es decir, una carrera profesional digna para la policía puede evitar ese problema. Sin duda un tema muy complejo, un cáncer que vivimos en muchas de las naciones del mundo y que hoy Mark Daniel Ungar nos ha dejado con mucha claridad la visión, el estudio y el trabajo en este tema. Yo les pido un fuerte aplauso para despedir a Mark Daniel Ungar y el proyecto Democracia Durango 2019. Agradece mucho tu participación. Muchas gracias.